Estamos reunidos, vamos a conectar ahorita. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Padre Celestial, hoy te damos gracias por la gran bendición que tenemos de estar reunidos en esta sesión virtual. Los que estamos acá venimos con deseos de aprender, con un corazón abierto para poder escuchar la palabra de Dios, que se anide en nosotros y sea semilla fértil para poder seguir proclamando en el nombre de Jesús la palabra del Señor. Gracias por las personas que nos siguen a través de Facebook Live, los que están conectados por el Zoom, por todas aquellas familias que vienen en camino, como dice el hermano, que se están uniendo a nuestra comunidad. Desde ya, en el nombre de Jesús, le damos la bienvenida a los compañeros que se han ingresado el día de hoy, pues bienvenidos a esta su comunidad. Hoy seguimos con este programa de formación permanente, en esta séptima reunión ya de aprendizaje sobre el curso de formación, y estamos siempre guiados por el Espíritu Santo, y le pedimos que guíe a nuestro hermano Carlos Vides para que pueda expresar y ser un instrumento de Dios para poder llegar a nosotros. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, Carlos Vides. Aquí estamos atentos, igual que los compañeros que están conectados. Gracias. Gracias, gracias hermano Freddy, gracias a todos y bendito sea Dios por tu oración. No podríamos hacer nada si no nos encomendamos a nuestro amado Señor. Hoy le damos la bienvenida pues a todas las personas que se han ido agregando. Hoy tenemos a Juan Pablo Godoy como primera vez que nos acompaña. Bienvenido Juan Pablo, eres un regalo del amor de Dios para nosotros, hermano. Así te recibimos con todo y moña. Y mira, el Señor va a enviar muchas bendiciones a través tuyo, así que esperamos que participes, que compartas, que hables, que des tus opiniones y que nos vayas enriqueciendo, porque el Señor considera que tú eres muy importante en tu vida, en tu conocimiento como un ser único e irrepetible, tu inteligencia y todas tus potencias, como los vamos a repasar hoy. El Señor quiere que tú las dispongas al servicio de esta comunidad y a nosotros nos invita a que del amor que hemos recibido hoy te lo podamos dar. Así que si nos permites, queremos orar por ti. Cierra tus ojos. Vamos a decir, hermanos, Padre eterno, maravilloso, infinito, derrama tu amor en el Espíritu Santo, en el corazón de Juan Pablo, en el de él, en su familia, y todos sus familiares y amigos, Señor. Él es un hombre que ha sentido el deseo de escuchar tu palabra, Señor, y de hecho la ha escuchado en el Espíritu Santo y ha aceptado la invitación que tú le has hecho. Y lo has enviado aquí donde nosotros lo acogemos como tú, Señor, lo abrazamos y lo introducimos en nuestro corazón, el cual estás transformando en un corazón de misericordia para presentárselo a ti, Jesús, y que tú te lo conduzcas al Padre en el Espíritu Santo, y esas bendiciones que hoy estamos pidiendo para él, tú se las estás dando en este momento, Señor. Llena su mente, su corazón, su vida, su cuerpo de ese amor tuyo, Señor. Que no haya nada que se interrumpa, Señor. Ningún sufrimiento, ninguna pena, ninguna deuda, ningún problema familiar, laboral o de relaciones, Señor, que entorpezca la presencia de tu amor en su vida. Y a partir de este momento, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, te pedimos que liberes a nuestro hermano de toda angustia, de toda tristeza, y que lo llenes de la alegría y el gozo de tener vida y la vida en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por traerlo con nosotros. Lo acogemos, lo abrazamos y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, bienvenido. Ya has escuchado, eres un don de Dios para nosotros. Así que te amamos con el amor de Jesús. Y esperamos que, así con nuestro testimonio de perseverancia, también tú perseveres en nuestra comunidad, que es tuya. Así que bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias a todos por sus palabras y su recibimiento. De verdad que se siente bien alegre
poder compartir y más que todo, pues abrir el corazón a la palabra de Dios, ¿verdad? Que tanto necesita uno. Perfecto. Bueno, vamos entonces a entrar a la enseñanza. Les recuerdo para que nos situemos, ya que Juan Pablo está por primera vez con nosotros, estamos en el programa que se llama Testigos de su Misericordia. Es un programa permanente de formación para predicadores. Es el programa que estamos desarrollando. Estamos en el módulo 1, que es la introducción, y estamos en la primera parte del que se llama Manual del Predicador. Quiere decir que estamos estudiando en qué consiste ser un predicador. El tema número 1, que es el que actualmente venimos desarrollando, se llama Aprendiendo a discernir las oraciones. Y establecimos que el objetivo de este tema es adentrarnos y apropiarnos de la oración de Jesús. Ese es el propósito de este tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo me voy a apropiar, aprender y apropiar de la oración de Jesús? Pues a través de aprender a discernir las oraciones y la palabra de Dios. Así que ahí vamos. Entrar en la oración de Jesús, que fue el tema que nosotros desarrollamos ya la semana pasada, ¿verdad? Pues nos invitó el cardenal Carlo María Martini, que ya está con el Señor, pero que nos dejó estas enseñanzas, a cómo entrar en una oración cristiana, cómo entrar en la oración de Cristo. Allá ya establecimos que cuando dice algo cristiano, cristiana, tenemos que referirlo a Cristo, a Jesús, para comprenderlo bien. Entonces, si dice el obispo, cómo entrar en oración cristiana, quiere decir cómo entrar en la oración de Cristo, cómo entrar en la oración de Jesús. Y para ello nos ha planteado la Lectio Divina, que es lo que estamos ahora, vamos a repasar un momentito y posteriormente vamos a compartir la tarea que algunos de ustedes haya hecho, que se dejó la semana pasada, y que quien lo haya hecho, pues va a tener la oportunidad, no todos, pero algunos sí, los que sean movidos por el Espíritu, para compartirnos cómo pudieron ellos empezar a tener un encuentro con la Lectio Divina. Para ello les hago un breve resumen de introducción para que comprendamos lo que hemos avanzado. Toda la tradición bíblica y de los padres de la iglesia, nos ha dicho el obispo Martini, ha estado de acuerdo en reconocer la importancia de que preparemos nuestra inteligencia, nuestro intelecto para la oración. Quiere decir que la Lectio Divina consiste en un ejercicio que va a hacer uso de la inteligencia, ¿verdad? De nuestra inteligencia. Y vimos que cada uno de nosotros tiene pues una inteligencia especial, porque el Señor así lo ha considerado, porque así como somos únicos e irrepetibles a los ojos de Dios, pues Él también nos ha hecho únicos en cuanto a nuestra inteligencia, ¿verdad? Y entonces eso ya nos tiene que dar alegría en nuestro corazón de saber pues de que a la inteligencia que se refiere el Señor que vamos a utilizar para poder aprender la Lectio Divina como un medio para apropiarnos de la oración de Jesús, es la inteligencia que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. La inteligencia de Juan Pablo no es la misma que la de Alfredo, o la de Gunther, o la de Julio, o la de Nora, o la mía. No, cada quien tiene su propia inteligencia, según Dios así lo ha querido y estimado, y según a dónde lo ha llevado el Señor a uno para prepararse. Como hablábamos en la introducción y al principio, así como nuestro hermano Roberto tiene esa sabiduría que da las experiencias que él ha vivido, así cada uno de nosotros. Y esa es una riqueza enorme por la cual nosotros no debemos ni sentirnos menores o más grandes o iguales que otra persona en nuestra vida y en nuestra inteligencia, porque cada uno tiene su propia inteligencia. Entonces, el obispo nos está dejando claro que aprender a practicar la Lectio Divina la podemos hacer todos, pero tenemos que hacer uso de nuestra inteligencia, y esa potencia de la inteligencia se va a manifestar en inspiraciones. Esas inspiraciones que el Señor nos da a través de nuestra inteligencia. Quiere decir que en la oración, en la Lectio Divina, vamos a sentir las inspiraciones del Espíritu Santo, para que podamos nosotros discernir si efectivamente estamos viviendo esta Lectio Divina o no. Pues ahí está el discernimiento. El discernimiento es si yo estoy viviendo una oración en el Espíritu Santo, si yo me inspiro
en lo que estoy orando o en lo que estoy leyendo, en el caso de la palabra de Dios o en una oración que vamos a hacerle la lectio divina. Más aún, dice, la riqueza de este proceso intelectual ha quedado sintetizada en 3 categorías que son las que nosotros ya hemos iniciado a practicar. La lectio, que es la lectura espiritual de la palabra de Dios o de una oración. La meditatio, que es la meditación reflexiva de esa palabra o de esa oración, ¿verdad? Y ahí cuando medito, cuando reflexiono, también viene un segundo, no solamente reflexionar lo que estoy leyendo y el Señor me está diciendo, sino que también el confrontarme con eso que estoy recibiendo para que yo pueda evaluarme en función de esa palabra que estoy meditando. Entonces tiene esas 2 acciones. La meditatio tiene la acción reflexiva sobre el texto, de lo que mueve en mi interior, lo que me inspira en mi interior, de la enseñanza de Jesús, y a la vez el confrontarla con mi modo de vivir, mi espiritualidad, para descubrir aquellas áreas que están fuertes en mí para seguirlas fortaleciendo o aquellas en las que estoy débil para poderlas fortalecer. Y finalmente viene el tercer proceso, que es la oratio contemplatio, que es la oración de contemplación. Entonces, donde ya nosotros nos vamos a encontrar, ya no a través del intelecto, sino más que todo a través de la intuición, que son nuestros sentimientos y emociones, del misterio de Dios. Ahí donde Dios se manifiesta, en esa intuición que vamos a tener de Dios, ese probar el sabor de Dios, de gustar a Dios, descubrir a Dios, fuera del intelecto, sino que más que todo en la intuición personal dentro de nuestro corazón. Bueno, esos 3 pasos nos los está enseñando el obispo. Y nos dijo que el nombre de lectio divina que recibe esta categoría de oración cristiana, o sea, oración de Cristo, es porque parte la oración de la lectura de la Biblia. Entonces, como decía el hermano Juan Pablo, bendito sea Dios que nos reunimos a escudriñar y a discernir la palabra de Dios, pues precisamente la lectio divina se llama así porque está basada en la lectura de la Biblia. En efecto, dice, no hay oración verdaderamente cristiana, o sea, de Cristo, sin una referencia directa a la palabra de Dios escrita. Palabra que nos hace entrar en comunión real con Jesús. De ahí nos está dando ya el fruto de la lectio divina. Vamos a entrar cada uno de nosotros en una comunión real con Él. O sea, vamos a comulgar con Jesús. Vamos a comulgar con su enseñanza, con su vida, con su corazón, con su mirada, con su manera de ser y con su espíritu. Entramos en comunión a través de la lectio divina, que es un ejercicio de oración basado en la lectura de la Biblia. Y el Concilio Vaticano II nos dijo el obispo, pues, Cristo resucitado nos dice, lo que dice el concilio, está presente en su palabra. Ya el concilio de la iglesia establece que Cristo resucitado está presente en su palabra. ¿Verdad? Pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. ¿Verdad? Sacrosantum Concilium número 7. En este documento del Concilio Vaticano está esto. Ahora, ¿qué significa esto? Si yo estoy en la Santa Misa y estoy escuchando la proclamación de la palabra de Dios, yo debo de estar consciente de que es Jesús el que me está hablando, es Dios el que me está hablando, y tengo que manifestar ese respeto ante la proclamación de la palabra. ¿Verdad? Eso es algo importantísimo, y es porque Cristo resucitado está presente en su palabra. Muy bien. Esta lectio divina nos dijo el obispo que nos va a introducir en 3 aspectos, dice. Nos introduce poco a poco en la misma oración de Cristo. Lo que estamos aprendiendo, hermanos, y ya lo vamos a ver en la práctica, nos debe introducir poco a poco en la misma oración de Cristo. Lo vamos a ir descubriendo en el tiempo, no ustedes no se afanen. Ya lo vamos a ir descubriendo, pero es importante tenerlo en la mente de que cuando yo estoy haciendo una lectio divina es para adentrarme en la oración de Jesús, que ese es el tema. Ese es el propósito de esta enseñanza para Jesús. Él quiere que aprendamos a orar como Él ora. Eso es lo que Él quiere.
Entonces, la lectio divina va a ser uno de los caminos que va a utilizar para que nosotros logremos este objetivo. Lo segundo dice, también la lectio divina nos va a hacer orar en el Espíritu Santo. Es una maravilla. No hay oración cristiana, o sea, de Cristo sin el Espíritu Santo. No existe. Tiene que estar unido Jesús a su Espíritu, al Espíritu Santo. Entonces nos hace orar en el Espíritu la lectio divina, ¿verdad? Por eso es que dijimos lectio, la lectio espiritual, meditatio espiritual, oratio contemplatio espiritual. Y nos hace sentir también, como tercer fruto, el amoroso abrazo de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos bien nuestra lectio divina, vamos a sentirnos abrazados por Dios y su misericordia. Entonces, fíjese, no solamente vamos a sentir esa alegría en nuestro corazón de que estamos poco a poco introduciéndonos en la oración de Jesús y que el mismo Jesús es el que nos va a hacer orar en el Espíritu a través de este trabajo intelectual que vamos a realizar, sino que también vamos a sentirnos arropados y abrazados por Dios cuando nosotros lleguemos a ese final contemplativo y en la contemplación nos dejemos amar por Dios. Y entonces ahí estamos haciendo nuestra lectio divina. Ha llegado al culmen, al fruto total, nuestra lectio divina. Entonces estos tres pasos los vamos a seguir repitiendo para que no se nos olviden. Porque a veces nos vamos a quedar en el ejercicio que es tan lindo, pero tenemos que ver si estamos dando el fruto de la oración. ¿Por qué es importante esto, hermanos, que estamos preparándonos para predicar la palabra de Dios? Porque el predicador que tiene esta experiencia espiritual, que poco a poco se introduce en la oración de Jesús. Imagínese usted. O sea que cada vez se parece más a Jesús cuando ora. Esa oración la hace cada vez más profundamente en el Espíritu Santo, dejándose guiar por el maestro de la oración. Y siente el amoroso abrazo de Dios. Entonces, hermano, después de esa oración, dígame usted cómo no va a ir a predicar el hermano o la hermana. ¿Cómo no vamos a ir a predicar si estamos llenos de Dios? Por eso es que es el primer tema. ¿Por qué no podemos ir a predicar solo con el conocimiento de una palabra? Sino que tenemos que ir con la experiencia de vida de la misericordia de Dios, de Jesús en nuestra vida. Nosotros tenemos que vivir primero la experiencia del resucitado para después de lo que Él nos da, podamos llevarle a nuestros hermanos. ¿Y cuál es el medio? Pues hoy estamos aprendiendo uno de los medios, la lectio divina, basada en la profundización de la palabra de Dios en la Biblia. El cardenal Martín entonces nos explicó los tres pasos, yo se los resumo, porque ahorita lo vamos a ver en vivo y a todo color con el trabajo que ustedes realizaron. La lectio comprende, dice el obispo, la lectura y relectura de un texto bíblico, poniendo de relieve sus elementos más significativos. ¿Verdad? Quiere decir entonces de que nosotros vamos a leer y releer el texto bíblico y vamos a ir descubriendo y sacando en una búsqueda de cuáles son los elementos más significativos que tiene esa cita bíblica para que las tomemos en cuenta. Miren, hermanos, ahí hay sustantivos, hay adjetivos, hay adverbios, hay conjunción, intersección, hay verbos, ¿verdad? Mire, hay todos esos accidentes gramaticales, que así se llaman, artículos, pronombres, ¿verdad? Todos esos accidentes gramaticales son los elementos más significativos. A veces, si el verbo está en pasado, está en presente, está en futuro. Si el verbo se refiere a una persona o se refiere a un evento, si lo que califica, ¿qué es lo que lo califica? ¿Por qué lo calificó? ¿Por qué calificó esta palabra? ¿Por qué calificó este momento? ¿Por qué calificó a esta persona? Entonces, todos esos elementos los vamos a seguir estudiando. No nos vamos a detener así, vamos a ver, este es un verbo, este es un sustantivo, porque no se trata aquí de una clase gramatical. Sí lo vamos a aprender, pero no lo vamos a aprender de la misma manera que solo fuera la gramática, porque no tendría sentido. Lo vamos a ir aprendiendo conforme vamos avanzando y teniendo la experiencia. Por eso es que es muy importante que tú pongas en práctica las tareas que se te dejan, porque en esa tarea vas a empezar a descubrir
esto que te estoy diciendo, pero te lo estoy explicando porque eso no lo dije la vez pasada porque tocaba hoy, que los elementos más significativos van rodeados de todo ese estudio de los verbos, de las personas, de los personajes, de los momentos, de los adjetivos, de los adverbios, que van calificando esos sustantivos o esos verbos y que le van dando un énfasis especial en la palabra de Dios. Cada palabra expresada en la palabra de Dios tiene un sentido espiritual, pero tenemos que descubrirlo. Esto que le estoy diciendo de comprender todos estos accidentes gramaticales, pues es comprender la lectura. Y eso fue lo que establecimos finalmente. La lectio es comprender la lectura, volverla a leer para seguirla comprendiendo y descubrir esos elementos significativos que nos van a dar luces para poder discernir el mensaje que Jesús nos quiere transmitir a través de esa lectio que estamos haciendo. Lectio quiere decir comprensión de lectura y relectura de un texto bíblico. Ya quedó establecido eso. El segundo punto, la segunda categoría o el segundo momento de la lectio divina es la meditatio. Como su palabra lo dice, es la meditación o la reflexión. ¿En qué consiste la meditatio? Consiste en comprender los valores que tiene el contenido de lo que estamos nosotros haciendo de la lectio divina. ¿Qué valores hay? Tanto de carácter humano como los de orden religioso o espiritual. Entonces, dentro de la palabra de Dios o de la oración que vamos nosotros a hacerle la lectio divina, vamos a descubrir que hay valores, esos valores humanos y hay valores espirituales que se están manifestando en esa cita bíblica, y entonces yo los tengo que descubrir. Esos valores salen de la acción de Jesús en el texto, o la acción de un apóstol, o la acción de una persona, ¿verdad? Y entonces, que menciona a Jesús ahí, o dentro de una parábola. Todo eso, ¿verdad? Tenemos que comprender los valores que hay escondidos ahí, que a veces no están a la luz, sino que hay que discernirlos. Y para poderlos discernir, tenemos que reflexionar. Entonces, por eso, y meditar. Esta meditación lo que busca es descubrir entonces ya los valores, esos valores humanos y espirituales. Bueno, poco a poco, conforme vamos descubriendo esos valores, viene la segunda parte de la meditatio, ¿verdad? Que la primera es descubrir los valores y la segunda, confrontarnos con esos valores en nuestra propia vida. Entonces yo descubrí el valor del padre pródigo cuando regresa el hijo, el valor de la misericordia. Entonces yo tengo que confrontarme y preguntarme si yo estoy actuando como el padre misericordioso, acogiendo con misericordia a los hijos que tengo y que se han equivocado. Ese es el ejercicio que se hace también en esa parte de la meditación. Reflexionamos primero el valor de la misericordia del Padre, lo descubrimos y después nos confrontamos con eso, ¿verdad? Que está en la palabra de Dios, de modo que para mí ya tenga un sentido personal para poder apropiarme yo de esa palabra y dejarme confrontar y escuchar lo que Dios me quiere decir a través de esa palabra, en esa lectio divina que estoy realizando. Entonces, ese ejercicio comprende la meditatio, descubrir los valores y confrontarme personalmente con ellos. Y así llegamos, dice, a la oratio contemplatio, que es la etapa de contacto inmediato a través de la intuición con el misterio de Dios. Entonces aquí entran nuestros sentimientos y emociones. Ya no es el intelecto que hemos desarrollado en la meditatio, o en la lectio, sino que es ahora entrar en la potencia de los sentimientos, de las emociones, de las intuiciones. Entonces el Señor se va a manifestar a través de intuiciones en nuestra alma y nos va a desvelar, a revelar el misterio de Dios escondido en esa palabra de Dios. Si fuera este momento del Padre que acoge al Hijo con su misericordia, pues vamos a descubrir el misterio de Dios, que la misericordia como misterio de Dios. Ya no tanto para comprender la misericordia, sino para contemplar la misericordia de Dios que abraza
al que se equivoca y le hace fiesta. Y lo abraza con aquel amor verdadero sin ni siquiera reclamarle nada, ni pedirle cuentas, porque el Dios que nos está revelando en esa contemplación, al contemplarlo en el alma a ese Dios, sabemos que ese Dios es incapaz de hacernos daño, sino al revés, todo lo va a transformar para nuestro bien. Por eso Roberto está feliz hoy, porque hoy el Señor le dice que el abrazo misericordioso de Dios ya lo tiene y que no se preocupe por esa intervención quirúrgica, que todo va a salir bien. Esa experiencia en mi intuición, en mis sentimientos de acoger al Dios misericordioso, ya no solo con la mente que ya lo estudié, sino que ahora en mi alma, esa es la oratio contemplatio que estamos estudiando. Bueno, esa es la enseñanza que hemos recibido hasta hoy. Entonces, yo les agregué 3 tareas, hermanos. Y por ser 3 citas bíblicas, no sé. La pregunta que le voy a hacer ahorita es, la persona que haya hecho una de esas 3 tareas, o que hizo las 3 o hizo 2, pero le sacó más provecho a alguna de esas citas bíblicas, yo quisiera escucharla. Vamos a escuchar a 2 hermanos para poder avanzar en la enseñanza, pero quiero escuchar a 2 hermanos o hermanas que diga, yo quiero compartir lo que aprendí de una cita bíblica. No me voy a tirar las 3 citas bíblicas porque ya no nos da tiempo de que participen los otros hermanos. Elija una y tampoco se me alargue mucho. Usted vaya contándonos qué fue lo que usted vivió como una experiencia en la lectio y en la meditatio. Yo no les pedí que contemplaran, solo les pedí que leyeran, ¿verdad? Comprensión de lectura y relectura del texto para descubrir aquellos elementos importantes y la acción del meditar, o sea, reflexionar cuáles son descubrir los valores escondidos ahí y el confrontamiento con esos valores en mi vida, ¿verdad? Entonces, les puse las 3 citas bíblicas, usted elige la que quiera expresar, el fruto de su trabajo, yo les dije, anótenlo y compártanlo, ¿verdad? Y entonces hoy quiero escuchar quiénes lo hicieron. Vamos a escuchar a 2 hermanos, ¿verdad? Para que, o 2 hermanas, quienes sean, para que me compartan aquí a los hermanos a ver cuál fue su experiencia. Los hermanos que ya pasaron la vez pasada, como Marco, como María Rosario, ya no pasen porque ya ustedes ya lo hicieron, ya descubrieron a Jesús, vieron su espalda, se arrodillaron con él, etcétera. Ya nos dieron un gran camino. Yo sé que ustedes tienen más que dar, pero ahorita no podemos compartir. Tenemos que dejarle paso a otros hermanos que lo hayan hecho. Solo que lo haya hecho, hermano. Si no lo ha hecho, no lo venga a hacer ahorita aquí conmigo, ¿verdad? Solo el que lo hizo, entonces que lo hable. A ver, pues, ¿a quién lo quiere hacer? Abra su micrófono y nos cuenta. Vamos, pues. Ánimo, hermanos. Lo que haya hecho, hermanos, si hizo poco, no importa. Lo importante es que compartan lo que hizo. Pues no hay valientes. Yo quiero hablar sobre la primera, Vamos a ver, Juan Pablo. que fue Mateo, ¿verdad? Sí, tú recibiste el PDF para que sepan los hermanos que él lo recibió hoy y lo trabajó. Vamos a ver, Juan Pablo, ¿qué conclusión llegaste? Bueno, ahí hablamos de Mateo 22. Ajá. Dice, inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Yo releí la cita bíblica, ¿verdad? Sí.
yo sentí que, bueno, de primero sentí que nos invita a orar, que oremos con Él, ¿verdad? Que si Él se aparta para orar, eh, debemos de unirnos en oración a Él. Eso fue lo que yo logré percibir de esa cita. Muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Exactamente, que nos está invitando a orar con él. A ver, ¿qué más? ¿Algún otro hermano? ¿O hermana? Último intento, a ver. Bueno, está bien. Bueno, hermano, entonces, como ven, como les había dicho la vez pasada, estos ejercicios, esto es como una maratón o como aprender a nadar. Si uno no se tira al agua y no lo hace, pues no va a aprender a nadar. Si usted no se prepara para ir a la maratón y hace sus ejercicios previos de calentamiento y los necesarios para tener empuje y aguante y si usted no se hidrata, pues tampoco va a poder participar en la maratón. Pues lo mismo pasa con la predicación. Si usted no aprende la lectio divina, no va a poder predicar. Ese es el valor que tiene la oración. ¿Y por qué lo tiene? Porque ya nos dijo el obispo. La lectio divina nos va a introducir poco a poco en la misma oración de Cristo. Entonces tenemos que introducirnos en la oración de Jesús, que eso es lo que el Señor necesita que nosotros hagamos. Nos va a hacer orar en el Espíritu Santo y nos va a hacer sentir el amor, el amoroso abrazo de Dios Padre. Bueno, vamos ya que no hubo aportación, pues vamos a ir viendo la tarea aquí juntos para que ustedes sigan, digamos, escuchando cómo se hace. Bueno, en la tarea número 1 establecimos que había que hacer, yo le puse ahí la lectio y meditatio de la cita bíblica Mateo 14, 22 y 23. Entonces la leímos luego de la primera multiplicación de los panes, mandó a sus discípulos que subieran a la barca y que fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte para orar a solas. Al llegar la noche, estaba ahí solo. Bueno, esa es la palabra que tenemos que hacerle la lectio divina. Entonces, dice aquí las instrucciones, dice primero, oremos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a discernir y aprender de la lectio divina de esta cita bíblica. ¿Verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es, Señor, ven Espíritu Santo, ayúdame a discernir y aprender de esta lectio divina, de esta cita bíblica, Señor. Dame la enseñanza que Jesús quiere que tenga en ti. En el nombre de Jesús, amén. Que ya nos dispusimos para que el Señor, el Espíritu Santo, nos ilumine, abra nuestro entendimiento. El segundo paso dice, hagamos la lectio. ¿Qué quiere decir? Dice, leamos y esforcémonos por comprender la lectura, descubriendo y anotando los elementos más significativos y volvamos a releer el texto. Bueno, entonces vamos a leer. Entonces comprendemos, dice, luego, eso es una palabra, mire, que nos ayuda a situarnos en el tiempo, como les explicaba al principio. Dice, luego, y nos puso entre paréntesis, dice el obispo, para que nosotros supiéramos cuál era el contexto en el cual se estaba desarrollando la cita bíblica. Nos puso ahí que ese luego significa que es luego de la primera multiplicación de los panes. Quiere decir que hubo la manifestación de la multiplicación de los panes y posteriormente a eso, pues luego Jesús, después de hacer ese milagro, donde había mucha gente, donde él se había manifestado, entonces mandó a sus discípulos, dice, que subieran a la barca. Ahí podemos nosotros decir, vimos la vez pasada que
Mandó a sus discípulos, quiere decir que Él es el Señor de sus discípulos, porque los manda, como a ti y a mí. Y los discípulos tenían la libertad de elegir si querían hacerle caso o no, ¿verdad? Entonces, mire, demandó a sus discípulos, ahí ya estamos haciendo una comprensión de lectura. Él mandó a sus discípulos, o sea, los manda, son sus discípulos, son sus alumnos, y les dijo que se subieran a la barca, quiere decir, había una barca, estaban al lado del mar, o del lago, ¿verdad? Y les dijo también, además de que se subieran a la barca, que fueran delante de él a la otra orilla, quiere decir que él no iba a acompañarlos, pero los envió a la otra orilla. Mientras, dice, Jesús despedía a la gente. Después de despedir a la gente, entonces Jesús dice, sube al monte. ¿A qué subió? Para orar a solas. Ahora comprendo que Jesús ora a solas. Y al llegar la noche, quiere decir que subió al monte para orar a solas y estando ahí, no sabemos cuánto tiempo, llegó la noche y estaba ahí solo. Eso yo lo comprendo perfectamente. Yo sé que tú lo comprendes. Esa es la lección, comprender. ¿Verdad? Comprender eso. Sí, comprendo que después de la multiplicación de los panes, mandó a sus discípulos a subir a una barca y se fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despidió a la gente. Los discípulos le hicieron caso, porque si no, aquí diría que no le hicieron caso. Se quedó solito con la gente, las despidió, dice, y subió al monte para orar a solas. Yo lo comprendo eso. Estuvo tanto tiempo ahí que al llegar la noche estaba ahí solo. Bueno, ahí ya descubrimos entonces nosotros los elementos más significativos. ¿Cuáles son los elementos más significativos? Luego de la multiplicación de los panes, mandó a sus discípulos que subieran a la barca, que fueran delante de él a la otra orilla, mientras se quedó despidiendo a la gente. Todos esos son los elementos que forman la enseñanza. Después de despedir a la gente, sube al monte para orar a solas. Estuvo tanto tiempo ahí que llegó la noche y continuaba él ahí solo, ¿verdad? Y lo vuelve a decir 2 veces el Evangelio. Entonces quiere decir que orar a solas, dice, y estaba ahí solo, ¿verdad? Cuando se repiten las palabras es porque tienen sumamente importancia en la enseñanza. Jesús estaba solo. Bueno, ya comprendí la lectura. Ya sé de lo que está hablando Jesús. Ya anoté estos elementos significativos. Entonces dice, vamos a leer el texto porque como ya lo comprendí, ahora lo voy a ver como una historia. Como una historia que yo ya comprendo, que yo ya la puedo contar a otras personas. Entonces yo les voy a contar a ustedes esta historia, hermanos, esta noche, porque Jesús, luego de la primera multiplicación de los panes, fíjense, hermanos, después de haber alimentado a esa multitud, mandó a sus discípulos, les dio una orden para que se subieran a la barca y que fueran delante de él a la otra orilla, mientras él se quedó despidiendo a la gente. Después de despedir a la gente, el mismo Jesús sube al monte para orar a solas. Y estuvo tanto tiempo ahí que al llegar la noche estaba ahí solo. Yo ya se lo pude contar, hermano. Ahí empieza la predicación, se da cuenta. Porque yo comprendí lo que voy a comunicar. Así que cuando yo voy a proclamar la palabra antes de la predicación o dentro de la predicación, yo ya tengo que haberla comprendido. Porque la he leído y la he releído. Y entonces ya la puedo contar. Porque ya sé qué es lo que estoy comunicando. Esa es la importancia de la lección. ¿Verdad? Yo les decía que eso consiste así como para leer un libro, que usted lo divide en párrafos. Y usted va tratando de comprender lo que el autor le quiere comunicar. Lo mismo es esto. Usted tiene que descubrir lo que Jesús le quiere comunicar a usted. No a los hermanos que le va a ir a predicar. A usted. Hoy en la noche le está diciendo el Señor. ¿Qué le está diciendo? Eso es lo que usted tiene que averiguar. A mí me dice una cosa, a usted le dice otra. ¿Por qué?
porque cada uno de nosotros es único e irrepetible y tiene un momento de vida diferente el que está usted viviendo, hermano. Roberto, que ya nos compartió y pidió oración para su intervención quirúrgica, él está pasando ese momento y en ese momento de su vida, como está él en su interior, así está escuchando esta palabra hoy. ¿Qué le dirá a Roberto esa palabra hoy? Y a Gunther. ¿Qué le dirá a Juan Pablo, además de que lo invite a orar? ¿Qué más le estará diciendo hoy el Señor? Y a Alfredo y a Nora. ¿Qué te está diciendo el Señor? Porque eso es de lo que se trata la lección divina. Entonces, yo solo les estoy dando el orden de cómo se hace, pero el que tiene que hacer el ejercicio es usted. Es usted. A algunos se nos facilitará más que a otros, pero eso no importa. A que no se le facilite, lo tiene que seguir estudiando hasta que el Señor le dé el entendimiento. A todos nos da el entendimiento. Bueno, si yo ya pude descubrir esos elementos valiosos, entonces ya voy a poder meditar, porque yo ya sé sobre lo que voy a meditar. Yo ya comprendo el texto de lo que voy a meditar. Y para eso es la lectio, para comprender el texto de lo que uno va a meditar. Si no lo comprende uno, ¿qué va a meditar uno, hermano o hermana? ¿Cómo le va a sacar uno toda la riqueza que está escondida en esa cita bíblica? Entonces le puse aquí, tercero dice, realicemos la meditatio reflexionando, descubriendo, anotando y aprendiendo, confrontándonos con los valores descubiertos, tanto valores humanos como valores espirituales, manifestados por otras personas o manifestados por el mismo Jesús desde su corazón. Entonces dice que tenemos que descubrir en eso que yo ya comprendí, tengo que descubrir los valores. ¿Qué valores hay ahí? Entonces vamos otra vez a la cita bíblica y dice, bueno, luego de la primera multiplicación de los panes, bueno, me voy a parar ahí, hay una coma y voy a detenerme. ¿Qué valor encuentro yo ahí de la acción que hizo Jesús antes de mandar a sus discípulos a subirse a la barca? Dice, luego de la primera multiplicación de los panes. ¿Qué significa eso de la primera multiplicación de los panes? Entonces significa que Dios tuvo compasión, Jesús tuvo compasión de las personas que escuchaban su palabra, ¿verdad? Les dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer, y ellos le dijeron, mira, no tenemos, solo tenemos estos panes y estos peces, y cómo no va a alcanzar para todos. Entonces vino Jesús, oró, dio gracias a Dios, y multiplicó los panes. Y entonces ahí vemos la compasión de Jesús, cómo hay una empatía con las personas, con aquellos que están recibiendo su palabra. Bueno, ¿cómo me puedo aplicar yo eso a mí? Que yo me estoy preparando para predicar. Es que entonces yo tengo que tener el mismo corazón compasivo de Jesús para aquellos que van a escuchar la palabra de Jesús. Porque por escuchar la palabra de Jesús, ellos necesitan un alimento. ¿Yo quién les va a dar el alimento? Yo no puedo. Yo soy discípulo. ¿Quién les dio alimento a esa muchedumbre? Fue Jesús. Entonces es Jesús el alimento. Bendito sea Dios. Entonces yo lo que tengo que tener es el corazón de misericordia de Jesús y conducirlos a Jesús para que Jesús los alimente. Bueno, ese es el valor que yo descubrí en esa primera frase de esta cita bíblica. Entonces digo yo, bueno, entonces, y yo ahora que me preparo para predicar o en mi servicio ya dentro de la iglesia, o si soy delegado de la palabra, o si me invitaron a dar una charla, o en un retiro, o soy lector, o predico ya, estoy predicando teniendo compasión de aquellos que me van a escuchar. Y ahí viene confrontarse con el valor que estoy descubriendo en Jesús, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, no, estoy siendo un egoísta, un egocéntrico, nunca me había puesto a pensar en eso. Sí, es que cómo voy primero, cómo voy a detectar la necesidad de los hermanos que están escuchando mi predicación de la palabra de Jesús. ¿Cómo voy a asegurarme de que
la reciban y se la apropien si yo no soy capaz de descubrir su necesidad, su hambre? Entonces, tengo que asumir ese corazón de misericordia de Jesús. Yo tengo que ser compasivo como Él para poder darme cuenta de la necesidad de las personas que van a escuchar la palabra de Dios a través de mí. Y ahí viene la enseñanza, hermano. Entonces usted ya pone ahí, he aprendido que yo debo, pues, acoger el corazón de misericordia de Jesús para poder descubrir la necesidad del hermano al que le voy a predicar. Sin el corazón de Jesús yo no puedo predicarle porque yo no voy a darle el alimento que requiere para subsanar esa necesidad espiritual que tiene. Y entonces le voy a predicar porque yo no estoy predicando como Jesús, sino que estoy predicando con lo que yo tengo. Y si yo no he recibido de Jesús, no sirve mi predicación. Así de sencillo, hermano y hermana. Entonces ven ustedes cómo la lectio divina nos va ayudando a descubrir a Jesús, a entrar en la oración de Jesús. La oración de Jesús es esa manifestación de contemplación. Él fue capaz de contemplar la necesidad de las personas, además de que les estaba enseñando. Pues tú vas a hacer lo mismo, tienes que descubrir la necesidad de esas personas como Jesús para poder enseñarles la palabra de Jesús. Pero si no haces este ejercicio, ¿de dónde va a salir esa enseñanza, hermano? Por eso es que vemos un montón de personas que tiran la cita bíblica, pero ni siquiera la han leído. Y a veces hasta no la leen bien con la entonación, no, siguen de largo en las comas, no se detienen en el punto y coma, no se detienen en el punto, no se detienen, porque no la han leído. Entonces, a veces unen una cosa con otra y entonces no se les entiende cuando proclamaron la palabra de Dios y menos cuando la explican, porque no la comprendieron. No hubo una comprensión de lectura, no hubo un trabajo de lectio divina, lectio espiritual, no hubo una lectura espiritual de esa cita bíblica. Ya nos estableció el Concilio Vaticano II que esta palabra de Dios es Jesús el que me enseña y el que va a enseñar a los otros hermanos. Y yo tengo que apropiarme de esa palabra con ese respeto. Esta historia es palabra de Jesús, con ese respeto. La tengo que acoger como que si fueran las palabras que te expresa un padre, una madre que te ama. Y que tú no quieres olvidarlas porque las tienes aquí, porque te aman y tú los amas. Y dices, yo no voy a olvidar lo que me dijo mi papá. Yo no voy a olvidar lo que me dijo mi mamá. Yo no voy a olvidar como discípulos misioneros lo que me dijo Jesús. Yo no lo voy a olvidar. Pero tengo que descubrir, comprender lo que Jesús me está diciendo. Lo que Jesús me está diciendo. Es un trabajo intelectual, hermano, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo sé que algunos de ustedes lo han de haber hecho y no se atreven todavía a compartir un poquito lo que Dios les ha dado, yo lo sé. Pero hermano, aquí estamos para aprender, aquí nadie sabe. Yo estoy aprendiendo, hermano. Así que, démosle. Usted diga lo que sale de su corazón, pero si lo hizo, porque esa integridad que debe de tener el predicador debe ser así. No, hermano Carlos, no lo hice. Bueno, no lo hice. No, yo sí hice, pero una parte. Y bueno, compártala. Así debe ser. Así que tranquilos, tranquilos. Esto es tan importante, hermanos, que no vamos a pasar a otro tema hasta que todo el mundo sepa aquí la lectio divina. Porque de nada sirve aprender otras cosas. De nada sirve. Si no aprendemos lo verdadero. Bueno, entonces dice, ahí ya fuimos descubriendo. Fíjese que solamente de la primera multiplicación de los panes, con eso ya sacamos el valor de ser compasivos, tener un corazón de compasión como el de Jesús para satisfacer necesidades. Yo ya saqué ahí un valor, lo anoté y dije, yo tengo que apropiarme de esa compasión. ¿Cómo estoy yo? No, yo necesito mejorar, mi corazón todavía es egoísta. Entonces necesito mejorar esta área. Entonces viene ya el propósito, hermano. El propósito de decir, Señor, gracias por iluminarme. Hablábamos la vez pasada, es que el Señor cuando me habla, ahora te habla. En la lectio divina te está hablando, hermano, mi hermana. Ahí te está diciendo,
Ya te confrontaste con mi corazón de misericordia, por lo cual yo hice la multiplicación de los panes. Sí, Señor, ya me di cuenta de tu gran misericordia, Señor, de tu compasión. ¿Y cómo está la tuya? Te dice el maestro. ¿Y tu compasión, Carlos? ¿Y tu compasión, Rafa? ¿Tu compasión, Julio? Ay, Señor, no, sí. Pero esa pregunta que nos hace Jesús, hermanos, no es para contestarla así como le contestamos a veces a los cuates, vamos. Por ahí pasando, sí, vos, ahí voy, vos. No, a Jesús no. Porque para eso estamos en una oración espiritual. Es una confrontación espiritual que nos hace Jesús en el Espíritu Santo. Y nos dice, bueno, entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Es compasivo para que tú descubras la necesidad de tu hermano? Aquel que le vas a llevar mi palabra. ¿Descubres su necesidad? ¿Descubres cómo se siente? ¿Descubres cómo está? ¿Descubres que su violencia es la manifestación de su dolor interior? ¿Descubres que esa agresividad que tiene es porque no me conoce, no conoce mi amor y no lo ha recibido? ¿Descubres eso? Y ahí viene el cuestionamiento personal. La lectio divina ahí se puede quedar. Ahí se puede quedar. Con eso ya descubriste tú un valor de Jesús y te estás confrontando con él y ahí te puedes quedar en la lectio divina. Ahí te quedaste porque ya te habló el Señor. Y ante eso que te habló el Señor, entonces tú pones ahí, descubrí este valor de la compasión y misericordia, de tener un corazón como el de Jesús y descubrir la necesidad de mi hermano. Y yo no lo estoy haciendo, Señor. Y ahí te quedas. Y entonces ya viene tu propósito. Ayúdame, Señor. Ayúdame para que yo pueda tener tu corazón de misericordia, Señor. Ayúdame para que antes de llevar tu palabra, yo la pueda llevar con mis hechos. Puedo hacer comentario. Con esa compasión. A ver, dale, Rafita. Te interrumpo, Carlos. Buenas Dale, noches. Rafita. Buenas noches. Atendiendo a la recomendación que diste de que no participáramos los que anteriormente lo habíamos hecho, pues no hice comentario, pero como no hay muchos participantes, entonces sí quiero hacer un comentario acerca de esto. Prácticamente lo mismo que dije la vez pasada, que lo que yo descubro ahí es la generosidad, la misericordia, la bondad de Jesús al ver tanta gente que no tiene que comer y que ya tiene tiempo de estar con él. Entonces, también descubro el poder y la autoridad con la que él maneja esa situación. Autoridad y poder que no viene de él, sino que viene del Padre. De la misma forma, nosotros podemos tener autoridad y no podemos, sino que debemos de tener autoridad y poder que no es de nosotros, sino viene de Jesús. Cuando vamos a manifestar esa palabra de Dios, que no va a ser palabra humana, palabra mía, sino con autoridad, es decir, esa es palabra de Dios, para que la gente entienda, comprenda y sepa que el mensaje viene de arriba. Ahora, entre mis notas tengo que el profeta es aquel que ha sido enviado por alguien para hablar en su nombre. Es decir, como si fuera él mismo. Y todos recibimos de Cristo el mandato de ir por el mundo en su nombre, anunciando el evangelio. Y no solo debemos de transmitir sus palabras, sino también su manera de ser. Las personas, según mis notas, las personas no solo deben de escuchar de nosotros la verdad del evangelio, sino deben de ver en nosotros, en nuestras actitudes, esa verdad de aquel que nos envió. Entonces, trasladándolo al aspecto puramente real, humano, en el momento que nos va a tocar desenvolvernos al predicar la palabra de Dios, nosotros tenemos que manifestar todas esas actitudes
que Jesús manifestaba. Hablar con sinceridad, pero también con humildad, con amor, para llegar al corazón de los que están y captar y percibir la necesidad de aquel que nos está escuchando. Porque eso implica entonces que nosotros tenemos que vivir, pensar y actuar como Jesús. E incluso cuando Él manda a los discípulos, también ahí se nota autoridad. No les está haciendo una sugerencia, si quieren se van para allá, sino está diciendo vayan. De la misma forma nosotros tenemos que tener esa autoridad, pero ahora cuando hablamos a un espíritu malo, esos espíritus que están rondando en la gente que nos escucha, entonces mandarlos en el nombre de Jesús para que abandonen a la persona a quien están merodeando y a quien quieren poseer. Es el comentario que tenía que hacer. Disculpa la Rafita, la aquí cualquiera interrupción. puede. Y gracias por la oportunidad. Gracias ahí por tu Solamente. enriquecimiento. Muy bien, Rafita. Mira, y miren, hermanos, lo que hablábamos. Rafita vio otras cosas que yo no les estoy diciendo, porque yo le estoy haciendo ahorita mi exégesis ahí, mi estudio, mi ejercicio, ¿verdad? De reflexión. Eso no lo tengo aquí escrito yo, eso lo estoy haciendo yo ahorita para enseñarles cómo se hace. ¿Verdad? Lleva un tiempo, lleva un trabajo intelectual, o sea, es dedicarse a esta cosa, estudiar, ¿verdad? O sea, no es solo, ahora ya no es suficiente leer el PDF, ahora hay que estudiarlo. Y hay que estudiar, ya vieron que ustedes que con una pequeña parte de un versículo ya tenemos ahí para divertirnos, pero no se espera de que usted haga ese gran trabajo profundo sobre una palabra, y digamos ya cuando vamos avanzando vamos a hacerla sobre una palabra, ¿verdad? Pero ahorita no podemos hacer eso, estamos aprendiendo. Entonces, hay que hacerlo en general, ¿verdad? Comprender la lectura y andar buscando, así como hizo Rafita, relacionó cosas con otras, él intuyó ahí que hay una autoridad, ¿no? Entonces él ya descubrió la autoridad de Jesús ahí. Entonces eso fue lo que nos compartió. ¿De dónde salió eso de la autoridad? Ahí no dice la autoridad. La palabra autoridad no aparece en la cita bíblica. ¿De dónde salió? Ah, es que aquel supo comprender la lectura de la palabra que dice mandó. Ah, entonces hay una autoridad, ¿verdad? De ahí sacó él esa intuición, ese conocimiento. Entonces, eso es lo que se trata, ¿verdad? Descubrir lo que está ahí metido en las acciones de Jesús para descubrir cómo vive Jesús, cómo actúa Jesús. Y bien lo dijo Rafa, apropiarme de sus sentimientos, apropiarme de su forma de ser, apropiarme de la forma de ver las cosas, de contemplar la necesidad del hermano. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, eso es lo que estamos aprendiendo. Perdona, Pero, Carlos, Juan sí. Pablo quiere hacer un comentario también. ¿Quién? Juan Pablo. Vamos, Juan Pablo. Sí, yo tengo una duda. A ver. Yo al escuchar esa lectura, yo imaginé estar viviendo la orden que Dios me dio de subirme, ¿verdad? A la barca, hacer lo que Él decía. Y la duda que tengo yo es si al hacer ese ejercicio de imaginarme estar en el lugar, eso es la contemplación. Sí. Bueno, la contemplación se puede realizar en las tres etapas, ¿verdad? Aunque no sea el trabajo contemplativo completo, ¿verdad? Porque recordémonos que lo que estamos estudiando es la oración de Jesús. Y estamos estudiando este método porque es una lectio divina, o sea, es la lectura de la palabra contemplándola con los ojos de Dios. O sea, la lectio divina es una contemplación. Hacia eso vamos dirigidos. A veces el Señor nos da la contemplación para poder intuir, ¿verdad? Descubrir esa esencia de la presencia de Dios. Uno puede tener en cualquier momento de la lectio divina una oración contemplativa, porque el Espíritu así se maneja. Digamos, para la pregunta tuya, sí se puede manifestar una contemplación cuando hay una intuición
movida por el Espíritu Santo que te está iluminando acerca del misterio de Dios, ¿verdad? Te está revelando a Dios en ese momento y ahí te hizo contemplarlo. Ya no fue solo el intelecto, ya no se quedó solamente en las palabras y la comprensión de las palabras, sino que ya hubo un encuentro espiritual con Jesús en donde Jesús te está haciendo contemplar. Sí se puede contemplar en cualquier momento de la oración. Y hacia eso vamos. Por lo general, cuando estamos leyendo y comprendiendo, por lo general también tenemos que ir contemplando. Poco a poco tenemos que ir afinando eso. El obispo nos enseña los pasos para que nosotros no nos perdamos, ¿verdad? Porque es por gracia de Dios, incluso podemos leer una cita bíblica y tener una acción contemplativa que Dios nos da. O sea, sin el intelecto. La acción contemplativa ya no es intelecto, es intuición. ¿Verdad? Todas esas intuiciones las da el Señor en cualquier momento como una gracia. Pero regularmente, nos dijo el obispo la vez pasada, no sucede así. Tenemos que comprender la lectura y reflexionarla para que ya podamos nosotros acoger de mejor manera el misterio de Dios en una intuición espiritual, que ese es el fruto de estos ejercicios. Entonces, como todo ejercicio, mirábamos también que cuando se aprende a leer y escribir, pues comenzás a aprender las vocales, ¿verdad? Y el abecedario, después ya la unión de vocales, después vienen las palabras individuales y así, ¿verdad? Después ya vas uniendo las palabras en breves oraciones, hasta que después ya desarrollas pues vos un párrafo y etcétera, ¿verdad? Es un proceso de aprendizaje humano que no es natural. Igual pasa con la lectura divina. Tenemos que seguir el proceso, pero el Espíritu hace lo que Él quiere. Él habla como quiere. Al Espíritu no podemos nosotros limitar. El Espíritu actúa y actúa. Tenemos ahí de Santa Teresa, ¿verdad? Que dice, ya no pasaba del Padre en el Padre Nuestro porque solo decía Padre y contemplaba al Padre y ya no podía seguir. Pero eso, digamos, ya son casos en que la gracia de Dios se manifiesta, ¿verdad? Se puede manifestar en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, si a ti, leyendo esa palabra, de que te sentiste movido ahí en la imaginación, ¿verdad? Esa imaginación es parte de este proceso reflexivo para aterrizar bien tu pregunta, ¿verdad? La imaginación. Hay que usar todas las potencias. Las potencias, ya sabemos, la inteligencia, los sentimientos, la voluntad, la imaginación y la memoria. Esas 5 potencialidades humanas que tenemos, las debemos usar en la lectio, en la meditatio y después ya en la contemplatio. En el ejercicio, en ese mismo tema, los hermanos que participaron la semana pasada nos manifestaron que ellos se situaron con Jesús, se imaginaron ahí, hincados viendo su espalda en el monte, orando con Jesús, ¿verdad? O sea, usaron su imaginación. Es parte de este proceso, ¿verdad? Así que hay que hacerlo. Yo los invito a que se traten de imaginar y de situar en el lugar histórico en donde está Jesús. Por algo el Señor está mencionando eso. ¿Cómo se sentían los discípulos en la barca en el lago? ¿Verdad? Ahí no menciona nada de eso, solo que los mandó y se quedó despidiendo a la gente. Se da por hecho de que se fueron, ¿verdad? Pero ¿cómo se sintieron? Bueno, si ustedes siguen en la palabra de Dios, van a ver que viene la tormenta en donde ellos se tuvieron miedo y entonces que se aparece Jesús. Esas es las citas que continúan de esta historia. Teniendo todo ese conocimiento de la multiplicación de los panes, que Jesús se fue a orar solo, mandó a los discípulos y después se les aparece en el lago, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos todo ese cuadro mental completo, estamos mejor situados para poder expresar la palabra de Dios que si solo nos quedamos con el conocimiento de una pequeña cita bíblica, ¿verdad? Pero ahorita, como es parte del conocimiento que estamos adquiriendo por primera vez, si yo les pongo las 3 citas bíblicas, nunca vamos a aterrizar. Tenemos que agarrar una y trabajar en esa mientras vamos aprendiendo a desarrollar el tema. El ejercicio consiste en comprender la lectura y comprender esos elementos como tú hiciste. Bueno, yo me situé y me sentí enviado por Jesús a la barca. Bueno, entonces ahí ya encontraste ese elemento de la barca, ¿verdad?
te subiste a una barca. Ese es uno de los elementos significativos de la cita bíblica para ti. ¿Verdad? ¿Qué significa la barca? ¿Verdad? Para ti, ¿qué significa la barca? Subirte a la barca. Entonces el Señor te está diciendo hoy, puedes tú deducir, eso lo deduce cada quien. El Señor me está mandando a subirme a la iglesia católica y vivir según la tradición y el magisterio de la iglesia y no apartarme de ahí. Yo como predicador así lo siento. Entonces el Señor me está diciendo, me manda como su discípulo a que me suba a la barca de la iglesia católica y respete la tradición y el magisterio de la iglesia. Así lo asumo yo como predicador. Entonces ahí yo me tengo que confrontar. ¿Lo estoy haciendo o no, Carlos? ¿Ah? Si yo no lo estuviera haciendo en este momento, yo tendría que ser honesto, sincero ante el Jesús, ante su enseñanza y decir, Señor, perdóname, estoy utilizando bibliografía evangélica o protestante o no la he investigado bien o lo que estoy diciendo lo saqué de un libro de hindú o de otra doctrina. ¿Ah? Ahí estaría el confrontamiento. Para mí, si yo me hago esa confrontación en ese valor de subirme a la barca de Cristo, que es la Iglesia Católica, yo puedo hacer ese examen de conciencia y mejorar. Y entonces ya después de que yo lo aprendo, entonces yo ya tengo la autoridad a la que se refirió Rafa, de hablar en el nombre de Jesús y decirle, como les digo hoy a ustedes, hermanos, aquí en este programa nos subimos a la barca de la Iglesia Católica y trabajamos tradición y magisterio de la Iglesia Católica, nada más. No necesitamos nada más. Yo ya tengo esa autoridad porque yo ya hice mi ejercicio. Y el Señor ya me habló, ya me dijo y ya me confirmó. Y yo le estoy obedeciendo. Entonces, bien ustedes como de una pequeña enseñanza, nos vamos reafirmando como discípulos misioneros y entonces vamos a ser enviados como testigos, como dijo Rafita, porque el Señor va a confiar en nosotros, porque sabe que estamos haciendo su voluntad. Estamos siguiendo sus enseñanzas, porque Jesús es nuestro Maestro y Señor. Nos respetamos como Señor y lo obedecemos como Maestro. Pero ¿de dónde sale eso? De ese ejercicio reflexivo de la lectio y la meditatio. Ya después, cuando pasamos a la contemplación, entonces ya le pedimos al Señor que nos inspire y que nos dé intuiciones. Las intuiciones que son sentimientos para valorar lo que nosotros tenemos. ¿Verdad? Bueno, ¿alguno quisiera participar ya habiendo escuchado lo que ha escuchado? ¿Algún otro comentario? Buenas noches, Carlitos. Te Hola. saluda Fernando. Hola, Fernando Lau. Solo quiero agregar una partecita nada más, Sí, que Fernando. creo que es la parte final de esa frasecita con la que iniciaste y es enorme en su interpretación y en su comprensión. Me refiero al momento en que el Señor se fue a orar solo. El mensaje, lo que yo estoy absorbiendo de esa parte es que no debemos de ser como otros que se ponen a orar donde los demás los vean. Entonces, en este caso, nosotros siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, debemos de hacer todas estas oraciones como siempre nos has repetido tú también, Carlos. En silencio, mejor si nos encerramos en nuestra habitación y ahí nos ponemos a orar. ¿Por qué razón? Porque va a ser una conexión entre el Señor y nosotros. Yo creo que para mí eso ha sido muy importante y lo anterior, por supuesto que también. Pero al finalizar, yo digo, es cierto, para orar y para tener un mejor diálogo con nuestro Señor, pues hay que hacerlo. Eso es todo lo que quería comentar, Carlitos. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Muy, muy atinado lo que estás diciendo, es cierto. Ahí, digamos, tú encontraste el valor de la soledad en la oración como Jesús. Ese fue el valor que encontraste. Ahora viene la parte que tú tienes que hacerte personal. ¿Verdad? Tú debes de preguntarte, Fernando, ¿oro yo así? Yo busco el silencio, estoy solo cuando hago la oración, hablo y dialogo con Jesús de esa manera.
Esa es la pregunta que tú tienes que Pues, hacer. Sí. perdón, Dale, dale. voy a dar mi respuesta. Sí lo he estado empezando a hacer de esa manera. Y en algunos momentos, pues, si es, por lógico, si es un rosario a Virgen María, si es el rosario a el corazón misericordioso de Dios, pues eso sí lo tenemos que hacer en familia. Es más, tenemos la oración de el mediodía, de las 12. Como ya estoy en mi trabajo, trato de estar dentro de la oficina, ahí sí que solo, pero lo hago, ¿verdad? Entonces, eso para mí ya es una parte de la escuela que estoy siguiendo. Perfecto, Fernando. Ahí está, mira. Entonces, la lectio divina se está acercando cada vez más a la oración de Jesús. Como nos dijo el obispo al principio, ¿verdad? Estos ejercicios se están acercando a orar como Jesús en soledad y que en comunidad, lógicamente, cuando es el rosario, etcétera, que lo haces con tu familia, ¿verdad? Pero específicamente ahora nos está invitando a orar en soledad. Y el hecho de decir discípulos, o sea, todas las personas, familia, todo eso, váyanse, ¿va? Déjenme a mí, vayan al otro día, ¿va? Como que dice, yo tengo que estar solo sin ninguna distracción en mi oración personal para que sea como la que hizo Jesús ante el Padre, solitos, él y yo, como él nos enseñó. Enciérrese en su habitación y ahí en el silencio el Padre le hablará, ¿verdad? Estamos aprendiendo, poniendo en práctica las palabras que ya hemos recibido muchas veces, hermanos. Pero qué bueno, Fernando, que lo estás practicando, hermanos. Mire, la idea es de que todos empecemos a practicar lo que sacamos como fruto de esta lección divina. Tengo que apartar un tiempo, aparte un tiempo. Yo le dije la vez pasada, 5 minutos, hermano, apártelos. Ahí va a ver que se le van a ir extendiendo poco a poco. Pero hágalo diario y empiece a sumar y a perseverar en la costumbre. Rafita Andrade, ¿quieres hablar? A ver, habla. Sí, estaba meditando sobre ese, de lo que dijo pues Jesús al indicarle a los apóstoles que fueran al otro lado, pues a un lugar desconocido, a un lugar turbulento, pero que tuvieran esa confianza a ciegas en él. O sea, cuando uno quiere, o sea, él decía, que los apóstoles en otra situación que recuerdo decían, Señor, ¿cómo vamos a ir a predicar si no somos ni capaces, no tenemos la capacidad de ir a predicar? Pero él les decía, vayan, confíen en mí, que yo seré el que estaré iluminándoles su mente, su pensamiento, para que puedan hacerlo. Entonces, muchas veces cuando uno se embarca, dice, en un proyecto, en una actividad, tiene que tener esa confianza en sí mismo. Y luego, pues, en primer término, en el Padre, pues, que Él será el que nos va a proteger y nos va a iluminar, porque esas aguas turbulentas a uno lo hacen dudar de la capacidad y temor, ¿verdad? Y hasta inclusive de nuestro Señor Jesucristo. Pero no sabemos porque no tenemos la fe suficiente para confiar en Él y entregarnos, pues, abandonarnos en sus manos y Él sabrá qué hacer en el camino para que logremos transmitir a su palabra y hacer las conversiones de los que nos escuchan, pues sin llegar a fallar, pues sin llegar a transmitir cuestiones erróneas. Sí. Muy bien, Rafita. Muchas gracias. Miren pues, ya si se dan cuenta ahorita, Rafael Andrade, Rafita Ramírez, Fernando Lau, incluyendo también a Juan Pablo. Todos han dado su punto de vista del cual se han fijado, ¿verdad? En elementos diferentes. Cada uno de ellos ha visto un elemento diferente. Esa es la tarea que tienen que hacer, hermanos. Usted descubra los elementos que el Señor hace que usted le ponga atención y desarrolle lo que ellos dijeron. Mire, eso que dijeron ellos tienen que ponerlo por escrito. Les aseguro, miren, hermano, el ejercicio cuesta aprender. Esto cuesta aprenderlo. Pero una vez se aprende, hermano, es como cuando usted ya sabe nadar o manejar bicicleta. Ya aprendió, ya no se le va a olvidar, hombre.
Entonces, vamos a dedicarle tiempo a esto porque es básico. Eso no podemos continuar. Así que no se preocupe ni por el tiempo, pero preocúpese por hacer su tarea. Así que yo voy a terminar, a menos de que alguien quiera ayudarme a cerrar un poquito antes de terminar, pero si alguien se quedó con la gana de hablar, mejor hable de una vez. Hermano Carlos, yo quisiera comentar Sí, algo. a ver. Fíjese que aparte de la lección divina, digamos que son cosas que al menos yo la he hecho cuando me ha tocado la prédica, pero ahorita yo le puse mucha atención cuando usted daba un mensaje de Sor Faustina. Ajá. Por ejemplo, nosotros desde que comenzó la pandemia, nos reunimos aquí sí que por el Zoom con personas de Nebraska, de Estados Unidos, de Villanueva, de aquí de Guatemala, de la zona 6. Y desde esa época nosotros hemos estado permanentemente rezando. Hacemos el rosario a las 10 de la mañana, la coronilla del Señor de las Misericordias a las 3 de la tarde de aquí de Guatemala, a las 3 de la tarde de Nebraska, a las 3 de la tarde de Los Ángeles. Hemos estado nosotros en esa sintonía con el Señor. Y me llamaba mucho la atención de lo que usted decía de Sor Faustina, que tenía que Dios le había ordenado que rezara. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Es algo que nosotros hemos repetido constantemente en cada coronilla de la misericordia. Y como testimonio le diré que tenemos 2 años de estar en pandemia. Y durante esos 2 años, nosotros hemos visto la mano misericordiosísima del Señor y hemos visto muchas sanaciones. Así como hemos visto, nosotros sabemos de que Dios sana de diferentes formas. Nosotros queremos que Dios nos sane según nosotros, ¿verdad? Que nos dejen a las personas. Pero también Dios las sana cuando se las lleva. Entonces nosotros hemos estado viendo mucho milagro. Y ahorita acabamos de ver 4 personas salir de cáncer, como hemos visto fallecer a muchos, y entre ellos mi hermano, mis primos, mi cuñado. No, hemos vivido todas esas situaciones agarrados bien de la mano de nuestro Señor. Y Él no nos ha soltado. Entonces dije yo, Dios mío, si está diciendo el hermano de Sor Faustina y la coronilla de la misericordia y lo que Dios le dijo a ella que rezara, es lo que nosotros hemos estado rezando constantemente. Y llevamos 2 años así, de estar en esa constante oración. Se lo cuento para poder enriquecer un poquito más nuestra enseñanza. Gracias, Norita. Gloria a Dios por esa Muchas oración, gracias. por esas personas que oran. Bendito sea Dios. Les decía al principio que el Señor da en las comunidades a cada uno de los miembros una sabiduría para compartirla. Gracias por compartir la tuya, Nora. Y gracias por ver el video. Miren, esos videos que complementan las enseñanzas que les envío los sábados, esa es precisamente la función que tienen. También hay que hacerle lectio divina a esos videos, a esas enseñanzas de Sor Faustina. Se las estoy enviando porque ustedes tienen que ir como que ampliando su mundo, ¿verdad? En su intelectualidad, ampliándolo, aprendiendo, escuchando, viendo cuál es la espiritualidad de la contemplación en Sor Faustina, porque cuando lleguemos nosotros a esa gracia de contemplar, tenemos que tener un fundamento de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque así nos vamos comprendiendo mejor lo que estamos haciendo. Esa oración que está ahí en el video y que les mandé también el PDF,
Ujú. Esa oración hay que hacerle lectio divina, hermana Nora. Le voy a dejar esa tarea. Ajá. De Te acuerdo. voy a dejar Ajá. esa tarea a ti para que nos la compartas la próxima semana. Oyes, De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. específicamente a ti te pido que esa oración de la sangre y del agua que sale del corazón traspasado de Cristo, tú le hagas una lectio divina. Le haces la lectura, le haces la meditación, descubre los valores escondidos ahí, te confrontas esos valores así como lo acabas de hacer y Ajá. la contemplas y nos dices, miren, es que yo me puse en la situación de Jesús y de ahí ya el Señor te va a hablar, ¿de acuerdo? De acuerdo, hermano. Va, así que ya tienes tarea. Los Ya. demás hermanos, ya se nos fue el tiempo, perdónenme, pero Que se- les voy a decir algo. Y quisiera yo seguir, ¿verdad? Y por aquí podemos El echarnos 2 tiempo horas, se va como agua. ¿verdad? Pero ya se fue el tiempo. Ahora, miren, vamos, no les voy a mandar PDF, solo les voy a mandar el video para que usted lo vuelva a ver, si hay algo que se le olvidó. Y voy a dejar las mismas 3 tareas. Pero hermano, hágalas, por favor. Hágalas porque ya vio y escriba. Yo sé que es difícil, pero miren, en mi experiencia, ustedes saben que yo tengo experiencia en educar personas. Mi vida entera ha sido ese mi trabajo. La persona no aprende si no escribe, hermano. Tiene que escribir, porque hay un proceso mental que es diferente del de escuchar y ver. Hay que ver, hay que escuchar, pero hay que escribir, porque cuando uno escribe, está utilizando su inteligencia para trasladar lo que está pensando a las palabras escritas, a la letra escrita. Eso hace que su memoria se le quede grabado lo que usted está escribiendo y lo obliga a escribir lo que usted comprende, porque si no lo aterriza uno en la comprensión de la lectura, se tiene que hacer por escrito. Por eso los maestros cuando dejan leer un libro le dicen, haga un resumen del libro, ¿ah? Para ver qué comprendió. Por eso mismo, porque ese es el mecanismo que el Señor utiliza en nosotros como seres humanos para aprender. Entonces, usted agarre la cita bíblica, así como le enseñé hoy en la noche. Si se le olvida cómo hacerlo, escuche otra vez el video y va a ver, ahí se lo estoy explicando yo fácilmente. Usted lo hace y vaya separando los párrafos en pequeñas porciones, ¿verdad? De pequeñas frases. Y a cada frase vaya sacándole usted un valor. Si se le hace difícil, saque solo un valor. Así como lo hizo Juan Pablo, así como lo hizo Rafael Andrade y Rafa Ramírez. Rafael Ramírez sacó la autoridad, ¿verdad? Rafita Andrade sacó otra cosa y así. Cada uno de ustedes tiene que ir sacando otro tema, ¿verdad? De lo que Dios le está hablando. Con eso que haga, en cada cita bíblica, un valor que se confronte con usted para decir usted, es que yo no lo estoy haciendo, sí lo estoy haciendo, lo tengo que hacer, es suficiente para mí. Así que ya no voy a mandar otro PDF, le voy a mandar solo el video para que logremos hacer esta tarea. Y finalmente, hermano, quisiera orar, si me lo permiten, para que nos despidamos. Aquí tengo una oración al final del PDF que les iba a dar, que ya no se los voy a mandar, para que lo dejemos para la próxima. Bueno, aquí está entonces la oración, hermanos. Miren, ponga atención entonces, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok. María, Madre de la María. contemplación, tú que conservabas en tu corazón las palabras, los hechos, los gestos de Jesús, tú que los meditabas con sabiduría y los aplicabas a tu propia existencia con humildad y decisión. Ilumínanos estos días para leer, meditar y contemplar la palabra, de modo que renueve nuestro interior y nos penetre profundamente. Haz que podamos descubrir todo el poder transformante de la Escritura, en la que Jesús, resucitado y vivo para siempre por la fuerza del Espíritu Santo, se comunica a cada uno de nosotros, abriendo las puertas más secretas de nuestro corazón, penetrando
en los entresijos más recónditos de nuestra conciencia y llenándonos de libertad, de serenidad y de una paz inalterable. Crea en nosotros una disposición del cuerpo, del espíritu y de la mente para recibir la abundancia de dones y promesas que Dios quiere derramar sobre nosotros a través de estas lecciones divinas y estos ejercicios. Para que podamos recibir su amor inagotable por medio de su Hijo Jesús. Y que abra nuestro entendimiento, Señor, y que cada uno de nosotros al hacerlo, escuchemos tu voz, Jesús resucitado. Nos dejemos transformar por tu palabra y confrontar por ella, para que descubramos cuáles son nuestras fortalezas para seguirlas alimentando y cuáles son nuestras debilidades para ser ese profeta, ese predicador que tú estás preparando, Señor. Hoy te damos gracias por medio del Hijo, tu Hijo Jesús María, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del En el nombre Espíritu del Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Yo les voy a enviar mañana al chat esta oración Muy para bien. que ustedes la puedan Muchas gracias. orar antes de hacer sus ejercicios. Dedíquenle, miren, dedíquenle un tiempecito, hombre.